Para mí lo más importante en una convención es la competencia. Entonces siempre veo que los que organizan convenciones, ellos no están muy pendientes de lo que es realmente la competencia. A veces escogen jueces que ni siquiera tienen nada que ver con el estilo. Entonces yo siento que al artista que hoy en día viaja por el mundo entero invirtiendo no solamente dinero, sino también su propia vida, ¿no? En este trabajo, hay que darle un poquito más de respeto. Bueno, bienvenidos a otro podcast de InNation Studio. Hoy tenemos un podcast muy especial. Tenemos un invitado de clase hoy. Ya sabrán quién es. De verdad que es una persona que desde mis comienzos en verdad fue una influencia para mí en mi trabajo. Lo conozco desde hace mucho tiempo. Fue hasta mi jefe, imagínense. Tenemos bastantes historias interesantes. De verdad que es un invitado muy especial. También fue un gran influencia en el mundo del tatuaje en Venezuela, ¿no? Para muchos artistas, de verdad que creo que fue una de las personas que llevó el tatuaje en Venezuela a nivel internacional, que es algo muy importante. También tenía un estudio en Venezuela donde estuvieron solamente los mejores, ¿no? Yo creo que para mí también fue un aprendizaje muy grande para mí en mi carrera como tatuador. Y bueno, aquí les presento, Emilio González, aquí en la casa, Studio. papá, ya tú sabes, de Sabana Grande para Nueva York, mi Darwin. Antes que nada, felicitarte por el gran proyecto que has desempeñado acá en la ciudad de Manhattan. Para mí es un orgullo, así al igual que yo sé que tú te sientes orgulloso por todo lo que yo he logrado, para mí también verte, yo siempre supe que tu profesionalismo te iba a llevar bastante lejos. Gracias. Como veníamos hablando hoy en día de todos los cuentos que nos hemos echado, ya son más de 20 años que nos conocemos y que hemos trabajado juntos y bueno, y de amistad antes que nada, por supuesto. Súper agradecido de estar aquí, súper agradecido con Dios de verte cómo has crecido como empresario también. Y bueno, Darwin, aquí dándole un empuje al artista suramericano, ¿no? Que para mí siempre ha sido muy importante porque primero que, bueno, soy latino de sangre y de nacimiento y siempre he querido llevar ese estandarte de que la gente nos dé el valor que necesitamos y el valor que nos merecemos. Claro. Debido a eso y también a todas las ganas de siempre hacer un buen evento como lo que hacía en Venezuela, traje hoy en día acá a la ciudad de Miami, The All Stars Tattoo Convention. Eso te quería preguntar. Bueno, mira, saben que Emilio está preparando un evento muy esperado, ya es pronto. Emilio, ¿cuál es que es la fecha? 29 y 30 de septiembre y octubre 1 en la ciudad de Miami. Allá estaremos representando InNation Studio, allá estaré yo, estaré dando un seminario allá en la convención. Espero que asistan, de verdad que todo el mundo está muy emocionado con este evento, me parece grandioso. ¿Sabes que yo tengo experiencia ya de participar en los eventos que tú has hecho, Emilio? Y de verdad, no, mira, yo en lo que tú me comentaste, mira, estoy haciendo este evento, yo no lo pensé mucho y de verdad que es grandioso todo lo que tienes planeado. Me gustaría que me hablaras un poco sobre cómo va a ser la convención, la fecha, todo lo que tienes preparado, los artistas que vienen, cuántos artistas van a venir, cómo va todos esos preparativos, cuéntame. Mira, los preparativos. Bueno, ya va, déjame mostrar algo, mira. The All Stars. Aquí está, y este diseño lo hice yo en 3D, es un diseño de Víctor Chill. Y yo hice una interpretación en 3D. Luego les mostraré un video cómo fue el proceso, todo como creé. Pero bueno, Emilio, te dejo aquí. Y hecha también por la gente de Solen, que es un orgullo para mí que ellos siempre me apoyan haciendo lo que es mi ropa y eso para la convención. El apparel, como diríamos en inglés. Nice. Mira, Darwin, para mí, tú sabes que para mí siempre ha sido importante tener un evento de alta calidad, ¿no? Yo he estado en muchísimos, eso lo sé. En muchísimos países y he estado en muchísimas convenciones y siempre veo y escucho las críticas de los artistas cuando van a una convención. Y para mí siempre ha sido importante saber que el tatuaje ha evolucionado muchísimo, pero las convenciones de tatuaje no evolucionan. Buen punto ese, ¿no? No sé, sí, claro, no sé si te has dado cuenta de que todos los días salen artistas buenos, cada vez salen artistas con nuevas técnicas, chicos que comienzan a tatuar hace un año y son unos grandes tatuadores, bueno, como por ejemplo tú, que todo el tiempo estás implementando nuevas herramientas en tu trabajo, nueva tecnología, como eso de la inteligencia artificial.
Pero yo veo que las convenciones siguen siendo lo mismo. Oye, ese punto no lo había pensado, sí, pero es cierto, ¿no? Vendemos los stands, hacemos dinero, nos guardamos el dinero, pero no pensamos en el artista y la persona que está detrás, ¿no? Hoy en día, antes las convenciones eran muy diferentes a hoy en día. Las convenciones anteriormente eran artistas que se iban de ciudades en ciudades tratando de hacer un poco más de dinero o facturar más, porque, por ejemplo, la gente que estaba en Nueva York, quizás a lo mejor se iba a las convenciones de Atlanta o de otros países para poder hacer un poco más de dinero. Eso era la época de antes, Llegaban los hace clientes 25 años. Exacto. Llegaban los clientes de esa ciudad a tatuarse. Hoy en día el artista se lleva a su mismo canvas. A veces le paga el pasaje, a veces le paga el hotel. Ajá. No le cobra el tatuaje solamente que para demostrar su arte. Lo que sabe. Para mí lo más importante en una convención es la competencia. Entonces, siempre veo que los que organizan convenciones, ellos no están muy pendientes de lo que es realmente la competencia. A veces escogen jueces que ni siquiera tienen nada que ver con el estilo. Por ejemplo, a mí me parece que tú eres muy buen tatuador haciendo realismo y lo que tú haces, pero quizás yo no te puedo poner a ti de juez en lettering, Sí, porque tú no sabes de letra o en tradicional, por ejemplo. Entonces yo siento que al artista que hoy en día viaja por el mundo entero invirtiendo no solamente dinero, sino también su propia vida, ¿no? En este trabajo. Hay que darle un poquito más de respeto. Entonces, por eso, por primera vez en la historia del tatuaje en el mundo, estoy haciendo una convención donde tenemos 59 jueces. Cada competencia tiene 3 jurados diferentes. Por ejemplo, tenemos para lettering, tenemos a Big Miss, tenemos a Flag, tenemos personas que realmente saben lo que hacen, tenemos para la categoría Black and Gray, tenemos a Robert Hernández, tenemos a Robert Foyt, tenemos a ti. Tengo muchísimas categorías y tengo una categoría súper interesante que a mí me llena mucho porque yo creo mucho en lo que son nuestras raíces, ¿no? Y para ver las raíces del trabajo que nosotros tenemos hoy en día, que es el tatuaje, que gracias a Dios que estuvo el tatuaje en nuestras culturas, porque si no, hoy en día no tuviéramos nosotros la oportunidad de mostrarnos al mundo como lo hacemos. Es el estilo Polynesian, ¿sabes? Entonces, genial. Tenemos el Freehand Polynesian y para mí es un gran placer poder presentar a los jueces, que son los tipos más duros hoy en día en eso, que es por lo menos a Mohan Mike, tenemos a Bong también, gente que realmente sabe de eso, gente que viene de muy lejos a ser juez solamente para esas 2 categorías. Entonces, ahí donde la gente se da cuenta que realmente me estoy tomando muy en serio el trabajo de la convención. La convención se está haciendo, todas las personas que están involucradas en la convención lo están haciendo con su corazón. Tú eres un ejemplo de eso. Hay muchos artistas a nivel mundial que lo que están pendientes es del faranduleo. Tú eres un tipo que siempre has estado pendiente de tu arte, de crearte a ti como artista. Claro. En los podcasts que tú haces y en tu día a día lo demuestras. Eres un tipo que has invertido en tu carrera y también en tener otros conocimientos, como me lo explicabas hace rato, de marketing. Y hoy en día el marketing es bueno saberlo. No todos los artistas o dueños de estudios saben de eso. No. Nosotros creemos en lo que hacemos y por eso le ponemos el corazón y por eso es que creo o estoy 100% seguro que The All Star va a dar muchísimo de qué hablar, porque todos los detalles, desde lo más mínimo hasta lo más grande, están bien estudiados para que sea todo un éxito. Sí, mira, a mí me parece el tema, por lo menos tocando un punto que me parece súper interesante, que fue cuando dijiste lo de los jurados. Porque fíjate que yo tuve, la otra vez fue el año pasado, fui a una convención y me pareció muy loco que el jurado que estaba evaluando el realismo hacía tradicional. Y tú sabes que normalmente los que hacen tradicional no es que aman mucho el estilo realismo. Claro. Entonces, ¿cómo tú vas a poner a valor a alguien que hace tradicional un tatuaje realista? ¿Sabes qué va a evaluar ese tatuador? El tatuaje que tenga más delineado así, que esté más tosco, ese es el que le van a dar el premio. Pero no van a tomar en sí la parte realista porque no, que eso se va a borrar. Entonces, me parece muy bueno ese punto que tocaste porque yo creo que nosotros, el tatuador como tal, el que va a participar, te lo va a agradecer mucho porque de verdad que es un punto muy importante. Y
y uno se siente bien que el que te está evaluando la pieza, tú dices, wow, este tipo es bueno en el estilo que yo hago, lo respeto, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, Y ahí también eliminas un poco el qué dirán y el qué direte, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que yo he estado en muchísimas convenciones y tú lo sabes, sí. en el mundo entero. Y hay tatuadores donde a veces se sienten ofendidos porque perdieron y entonces hay unos que son más osados que otros y se acercan al juez y le preguntan por qué mi pieza no ganó. Claro. Y hay muchos jueces que no quieren darle la explicación porque sienten que no se la merecen. Hay otros jueces que realmente ni saben qué responderle. Sí. Porque hay un grave error, quizás a lo mejor me voy a matar yo mismo con esto, ¿no? Con lo que voy a decir, pero tú sabes que yo siempre he sido una persona bien sincera. A mí me han puesto de jurado en muchísimas convenciones y yo tengo un nivel de sabiduría hacia el tatuaje un poco más que básico, pero yo jamás voy a saber lo mismo que sabes tú. Entonces, yo cuando doy un premio, lo principal es ser imparcial. Eso para un jurado es lo principal, ¿no? Claro, ser imparcial. Debería, sí. Yo trato de ser lo más imparcial, ahí tengo un punto. Pero también tengo puntos en contra, de que es que yo no puedo saber lo mismo que a lo mejor sabes tú o sabe otra persona que tatúe. Entonces, hay muchos errores que cometen los dueños de convenciones, que es que ponen a veces a cualquiera o a alguno que sea famoso, gente que no tatúa. Sí. Bueno, hoy en día el mundo del tatuaje ha crecido tanto, pero también ha crecido tanto por las redes y a veces pone al que tenga más seguidores que al que realmente sabe, ¿no? Sí, sí, pasa mucho. Fíjate que ese punto de que tú toques el jurado es verdad, porque fíjate, por ejemplo, si yo evalúo realismo, hay muchos puntos que yo evalúo como tal vez la parte anatómica de algo, de un retrato, cómo están las sombras ubicadas, la distancia entre los ojos, todos esos puntos. Alguien que no sabe de dibujo anatómico no sabe ese tipo de cosas. Claro. El hecho de que el tatuaje sea bonito no significa que tal vez quedó perfecto. Entonces, no, me parece genial, de verdad que yo creo que lo estás haciendo muy bien. Gracias. Yo tengo muy buenas expectativas del evento y bueno, yo estoy ya preparándome para todo eso, estoy viendo qué voy a tatuar. Yo voy asegurado, pero claro, no voy a participar, pero a mí me gusta tatuar en las convenciones. Yo quiero hacer que sea una piecita ahí, Claro. que la gente me va tatuando, porque sí es bueno que la gente te vea lo que uno hace y tal. Y también es que estaba experimentando estilos ahí. Tú sabes que yo siempre ando evolucionando ahí, pero bueno, me gusta mucho lo que hiciste con los teachers. Hace poco Emilio me estaba mostrando las tarjetas que van a tener los artistas, de verdad que es muy buena calidad. Sí, los credenciales. Son de esas cosas que tú te provoca guardar, esto lo voy a guardar recuerdo. Ese lo van a guardar. Eso es importante. Ese no es Te una... cuento que tengo unas por ahí que en estos días Claro. estaba viendo lo de las convenciones. Esta no, esta para la basura, esta no. Claro. Me quedé con unas cuantas que eran las más artísticas. Claro, porque normalmente la gente que hace saca una copia a color y la plastifica. Exacto. La mía no. Como te digo, The All Stars es una experiencia, va a ser una experiencia. Por primera vez también en el mundo de las convenciones vamos a tener a live streaming. People de de cualquier parte del mundo va a poder verlo gratuitamente. ¿A través de dónde, Emilio? Eso lo vamos a decir prontamente porque sabes que yo eso no lo manejo mucho. Okay. Uno de mis sponsors, que es Dynamic, valga la publicidad. Mira, ¿cómo es el Instagram de la convención? El Instagram es @TheAllStarsTattooConvention. Tenemos 900 tatuadores. Wow. 400, grande, ¿no? 450 booths. ¿Y el sitio qué tal? ¿El sitio de la convención? El sitio es espectacular porque el estacionamiento es gratis. Esto es otra cosa también, que yo traté de hacerlo lo más cómodo para todo el mundo, ¿no? Tú sabes que normalmente tú vas aquí a una convención y la entrada cuesta $30, a veces $30 el parking. Entonces mucha gente, por lo menos en donde la estoy haciendo yo, que es en Miami, Miami es una ciudad muy cosmopolita, una metrópoli muy grande que todos los días tiene muchísimos eventos, conciertos, de todo. Entonces tienes que tratar de darle al público a que asista algo que valga la pena para ellos ir, ¿no? Entonces, tenemos shows en vivo, vamos a tener los mejores tatuadores del mundo, los mejores jueces, va a estar mi show el día domingo. ¿Tú vas a hacer un show? Sí, por primera vez en los Estados Unidos voy a hacer mi show de suspensiones. Wow. Estoy cuadrando algo súper brutal. Viene gente de la Polinesia francesa a hacer show, viene gente del Circo de Soleil a hacer show. O sea, tenemos todo bien preparado. La calidad de los jueces es brutal. Ya pronto lo verá la gente por ahí. Buenísimo. Otra cosa súper importante es que, por ejemplo, bueno, sabes que yo estoy nuevo aquí en los Estados Unidos, lo que tengo son 5 años, he ido aprendiendo un poco de todo lo que es la cultura aquí de las convenciones,
Aquí la gente siempre mezcla tatuajes curados con tatuajes. Eso es un poco raro. Muy raro. Para mí eso parece súper raro y más cuando tienes un jurado que a lo mejor no sabe bien lo que está haciendo. Siempre se va a ir por el tatuaje fresco porque lo ven más brillante. Entonces no piensan en que realmente el tatuaje que ya está cicatrizado así se ve y el que está recién hecho no sabe cómo va a curar. Entonces nosotros en The All Stars tenemos tatuaje cicatrizado, una competencia, y tatuaje fresco, otra competencia. Nice. También, si la persona no tiene boot en la convención, no puede participar. Exacto. Ok, aquí no es como en las otras convenciones que tú vas, pagas $25 y puedes inscribir hasta tu abuelita si la tatuaste. Y entonces tienes 10,000 personas, porque claro, a los organizadores les conviene ganarse esa parte. La gente paga para participar. En The All Stars, la persona no necesita pagar para inscribir su tatuaje. Ok, tenemos todas las categorías, como te digo, cada jurado, por ejemplo, para New School, tenemos a Jesse Smith, tenemos a Victor Chill, sí, gente que realmente sabe. Que uno escucha el nombre y tú dices, ok. Y que saben lo que están haciendo. Entonces, caemos en lo mismo. Tú sabes también que cabe destacar y que quería decirlo, aunque como volvemos a repetir, nada de esto estaba preparado, mi gente. Esto está saliendo una conversación entre dos viejos amigos. Yo he estado aquí en este país hace 5 años y he sido jurado en muchas convenciones. Y a mí me parece, Darwin, que yo sé que así tú no lo aceptes en la cámara, tú vas a decir por dentro de mí que tengo razón, que para que una persona de habla hispana aquí en este país gane un premio, tiene que estar muy sobrado, ¿sabes? A veces toca que tú dices, wow, tremenda pieza que yo hice, ¿por qué no gané? Sí. Entonces yo realmente quiero darle una plataforma al tatuador de habla hispana. Por supuesto, esto es una convención para todo el mundo entero, ¿no? Sí, claro. Pero como te digo, esta plataforma es para que gane el mejor, para que gane el que se merezca. A lo mejor ser, ¿no? Ese día a lo mejor alguien amaneció con una buena skill y va a hacer un buen tatuaje y va a ganar, ¿sí me entiendes? Independientemente de quién sea. Entonces, va a haber un buen jurado que no tiene nada que ver con las personas que están para que escojan a la pieza ganadora. Tengo los premios, bueno, como tú viste, el primer diseño lo hizo Victor Chill, tú después lo masterizaste, Tengo los premios que se hicieron también en Colombia. Tengo también a Sukshi, que es un señor de Mongolia que vive en China, que es el que hace lo mejor el mejor del evento para varias convenciones súper famosas. También los hizo para nosotros, lo vamos a tener ahí. La verdad es que se ha acercado muchísima buena gente y muy profesional a este proyecto, que es un proyecto de todos y es un proyecto que es para todos también. Yo me imagino, Emilio, ahorita que te quería preguntar, yo sé que tú tienes experiencia en Venezuela, hiciste convenciones y yo sé que al final son públicos distintos y las cosas se mueven distinto. ¿Qué tal? Mucho bloqueo, muchas dificultades a la hora de organizar la convención, o cómo ha sido para ti? Bueno, míralo, en Venezuela tú sabes que uno terminaba la convención y ya a la semana después yo empezaba a organizar, ¿verdad? Aquí tengo tiempo organizando, pero todos los permisos y todas las cosas te la dan es un mes antes del evento. O sea, eso es algo que ha sido chocante para mí porque soy muy nervioso y me gusta tener todo listo. Todo ready, entonces, ¿no? Pero vamos aprendiendo. La primera, por supuesto, es aprender las reglas de lo cómo es las cosas aquí, pero ya estamos todos bien seteados. La convención viene muy dura. Estoy súper contento, que era lo que te iba a decir hace rato. La convención, bueno, tú recuerdas que esto comenzó como un proyecto de solamente invitar a las personas más allegadas a mí, y yo había pensado en hacer una convención solamente de 100 booths. Resulta que de 100 booths pasamos a 450. Wow. Se me olvidaba tantos amigos que tenía en el mundo entero. Y entonces la convención ha crecido de una manera espectacular. Tengo el apoyo de FK Iron. Tengo el apoyo también de Dynamic, que por primera vez en 35 años Dynamic va a tener un booth en una convención. Sí, ¿no? Eso no sabía. Sí. Ya que estamos hablando sobre la parte de la organización de la convención, lo que era en Venezuela cuando la hiciste allá, que me acuerdo que llevaste artistas internacionales. Yo creo que en Venezuela era un poco más difícil tal vez la situación para llevar artistas internacionales. Y ahora que estás aquí en Estados Unidos, en Miami, ¿qué tal esa parte? Me imagino que se te hace más fácil para atraer más artistas, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, tú sabes que parte, como decimos, de que cuando haces las cosas bien, te va bien, ¿no?
La primera convención que nosotros hicimos en Venezuela fue en el año 2000. Ah, fue en el 2000, Sí, claro, ¿no? imagínate, llevé a Yo Tony. hice el afiche, ¿no? ¿Te acuerdas? No, en ese no lo hiciste. Ah, ese no lo hice yo. No, ¿Cuál fue el que yo eso hice? fue cuando eso tú no tatuabas todavía, Ah, Darwin. no, pero tú estás hablando Del 2000, cuando lo hice en el Arroyo. Pero yo empecé en el 2000, imagínate. No, yo creo que yo estaba empezando, ¿no? No me acuerdo. Bueno, fíjate, yo ahí llevé no, yo a no Shane O'Neill, imagínate. Llevé a Shane O'Neill, llevé a Tony Rommel, el de la revista Tattoo Society, Claro, que también claro. va a estar en la convención con Claro, nosotros. ¿quién no conoce a Tony? A Lucas Espira también, Claro, que fue eso cuando me acuerdo. hicimos la suspensión conmigo. Eso lo vi fue en foto. En Porque foto, nunca... sí, claro, eso fue en el año 2000. Luego de ahí, yo duré como 10 años sin hacer la convención y ahí sí hiciste tú el afiche del 2011. Claro, es que para mí esa fue la primera. Claro, yo no me acordaba de aquella. 11 años más temprano Entonces, sí, habíamos sí. comenzado. Entonces, debido a que yo llevé a todos estos grandes artistas a Venezuela, se creó en el mundo del tatuaje la buena fama de que organizó bien las cosas. Antes era un poco difícil por la situación de Venezuela, pues a la gente le daba miedo ir y sin embargo los que yo lograba llevar quedaban muy contentos. Entonces, hoy en día, aquí en Miami, sí es mucho más fácil, aparte que es más sencillo venir a Miami. ¿Quién no quiere ir a Miami? Claro. ¿Sabes? Hasta yo. Hasta tú, imagínate. Mira, yo me acuerdo que me pareció brutal lo que tú hiciste, porque yo sí recuerdo cuando viajaba, hacía contacto con otros artistas, me decían, oye, la convención de Venezuela es buena, ¿no? Es una de las mejores de Latinoamérica y tal, esa hay que ir y no sé qué. Y eso me parece brutal cuando se logra que la gente hable bien de tu convención, ¿no? Bueno, y uno de mis sueños, tú sabes que yo siempre he tratado de cumplir todos mis sueños. Esa es la idea. Y uno de mis sueños siempre fue tener la mejor convención del mundo. Aunque para mí y para mucha gente era la mejor convención del mundo, la de Venezuela, yo sabía que estaba un poco lejos de eso por la situación del país, ¿verdad? Que a veces era un poco incómodo para traer los artistas. Así que ahora tengo la oportunidad de poder lograr la mejor convención del mundo acá en la ciudad de Miami, Brutal, papá. ¿no? Buenísimo, ¿no? Así será, men. De verdad que, bueno, Emilio, ahí nos estaremos viendo en esa convención. Gracias. Vamos a compartir, de verdad que yo estoy muy ansioso y emocionado de estar en esa convención, visitar Miami, salir a comer, compartir. Bueno, Emilio, antes que se me olvide, algo que estamos hablando ahorita fuera de cámara, que me estabas comentando la idea que tienes. Me gusta que tienes muchas ideas para la parte creativa. Me estás hablando que querías hacer una fusión entre artistas, que tenías un plan brutal. Me gustaría que aprovechamos todo ese arte de muchos artistas que van a participar y que demuestren su arte. Y bueno, allá los esperamos entonces en la convención. Bueno, Emilio, la fecha, el lugar. 29 y 30 de septiembre y octubre 1, Miami Day Fairground. No se lo pueden perder por nada del mundo. Vengan a apoyarnos, que todos lo necesitamos. Esta convención es para todos nosotros, así que ya tú sabes, llévatelo. Bueno, cualquier pregunta que tengan nos pueden dar sus comentarios, información sobre la convención. Ahí estaremos respondiéndole con gusto y bueno, nos vemos en un próximo podcast. Llévatelo.